Bien, comenzamos. Usted coja su lápiz. Yo ya les había explicado acerca del tema de materia y energía. Y como ustedes pueden ver, el primer subtema, en cuanto a la dinámica del flujo de energía, se habla de los bioelementos. Cuando nosotros hablamos de bioelementos, significa vida. Elementos de la tabla periódica, que son 118 elementos que encontramos allí. Usted subraye, la materia viva está constituida por unos 70 bioelementos. Quiere decir esto que todo organismo que se mueve, que tiene los sistemas, en este caso nace, crece, reproduce y muere, contienen 70 elementos, entre ellos nosotros. Y está catalogado de acuerdo a la cantidad que está en nuestro cuerpo. De hecho, ahí tenemos, se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Ahora, hablemos de cada uno de ellos. ¿Por qué se les llama bioelementos primarios? Primarios porque son fundamentales para la vida. Para que un ser vivo se mantenga en buena salud, necesita estos elementos que son primordiales. Ponga, por favor, con un lapicito las iniciales CHON, C-H-O-N-S-P. ¿Qué significa esto? Las iniciales de los elementos principales que todo organismo tiene. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ahora, ¿en qué cantidad lo encontramos? Ahí ustedes ven en pantalla que lo tenemos en el 96% de los organismos. El carbono, anote ahí también con un lapicito, es el elemento principal. Es decir, el carbono es como el pilar de nuestro edificio o de nuestra casa, que de allí se complementan los demás elementos que ustedes ven allí. Segundo, tenemos bioelementos secundarios. Esto quiere decir que nosotros también tenemos otra cantidad de elementos, pero en menor proporción. ¿Qué quiere decir esto? En menor cantidad. Y ahí usted observa que está en el 3.3%. ¿Sí? Y aquí tenemos lo que siempre nos saben decir, por ejemplo, calcio. La mayoría de nosotros sabemos que eso nos ayuda para los huesos. También tenemos sodio, tenemos potasio, tenemos magnesio, también tenemos cloro. Sin lugar a dudas, tenemos otro grupo que es parte de los elementos que tienen más índices en perjudicar o mantenernos en salud. ¿De qué estamos hablando? De unos que se denominan oligoelementos. Y ahí usted tiene en el libro, y justamente dice ahí, ya les tengo subrayado para que ustedes continúen, oligoelementos que se encuentran en pequeñas cantidades o en cantidades pequeñas, como dice el libro. Ahora, lo que dice el libro es cierto, tanto su escasez como su exceso, es decir, si no lo tengo o consumo demasiado, hay un problema. El problema se marca en nuestra salud. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cuando alguien está delicado de salud y ya se recupera, el doctor o el médico siempre sabe decir, usted tiene que tomar vitaminas. Si ustedes son observadores, pueden ver las vitaminas que está tomando la persona que está en delicada de salud. Para restituir su salud, ahí está, en esas vitaminas tenemos el bromo, el boro, el cromo, el cobalto, cobre, flúor, hierro, magnesio, molibdeno, níquel, selenio, silicio, vanadio, yodo y zinc. Es decir, nuestro cuerpo también posee en pequeñísimas cantidades estos elementos. Bien, tomando en cuenta esto, que es muy importante, vamos a hablar acerca de la dinámica de lo que tiene que ver con la materia y energía. Y aquí yo ya les había mencionado de que estamos hablando de ciclos. Un ciclo, ¿sí?, regresa inmediatamente a su posición. Es decir,
Hablemos un poquito de algo ilustrativo. El agua. El agua lo tenemos en los mares. Con gracias al sol, este se evapora, se condensa en las nubes, baja la temperatura en la cima de las montañas y este se precipita. Vuelve de nuevo a formar ríos, este llega al mar y así es consecuente. ¿Qué quiere decir eso? Que es parte de un ciclo. Todo lo que tiene que ver con elementos es parte de un ciclo. Por eso ahí está marcado. Los bioelementos son limitados. Repito, los bioelementos son limitados y por ello deben ser reciclados y bien reutilizados. Muchos de nosotros sabemos utilizar esos elementos, pero no los utilizamos de la mejor forma. Les comento algo. Aquí tenemos un problema con el fósforo. El fósforo en la humanidad se está utilizando muchísimo en la agricultura. Se le proporciona a las plantas, pero las plantas no lo consumen. Y ese fósforo que va hacia el mar está causando muchísimos problemas. Por eso aquí está el término, hay que reutilizar. ¿Sí? En el siguiente párrafo nos habla acerca de los bioelementos. Puedes subrayar también esa parte donde dice, son necesarios para constituir la materia viva. Deben ser captados de diferentes maneras. ¿Cómo lo captamos nosotros que somos seres heterótrofos? Necesitamos consumir. Es decir, nosotros necesitamos alimentarnos. Y gracias a ello, nosotros podemos construir en nuestro cuerpo lo que son las proteínas, que son los glúcidos, conocidos como azúcares, los lípidos, que son las grasas, los ácidos nucleicos, que ahí involucra el ADN y el ARN, y también las moléculas como agua y sales minerales. Entonces, nosotros, mediante la alimentación, podemos adquirir todos estos bioelementos que son muy necesarios para que nosotros nos construyamos. Recuerde que nosotros nacemos muy pequeños y ese hecho nos permite a que nosotros comencemos a alimentarnos para que nosotros vayamos creciendo poco a poco, ¿sí? Recuérdense ustedes hace algunos años, ustedes estaban más pequeños, ahora han crecido, pero gracias a qué? A estos minerales que ustedes han introducido en su cuerpo. Recordar que el ciclo de la materia, ¿sí? Tiene un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que regresa. Eso significa que puede ser reutilizada. Volvemos al tema del agua. En el momento que el agua llega al mar, vuelve a evaporarse, llega a condensarse en las nubes, inmediatamente este se precipita, llega a las zonas altas del planeta en la litosfera y inmediatamente este vuelve al mar. Y el ciclo vuelve una y otra vez. Por eso se nos habla de que lo que tiene que ver materia, ojo, pongan allí la materia. Yo creo que en la clase anterior también les hice mención de esto. La materia no aumenta, no disminuye, sino se transforma. ¿Sí? Recuerde siempre esa frase. Entonces la materia, en este caso de los bioelementos, llega hacia la atmósfera. Es parte también de la hidrosfera y también la litosfera. Lo explico. En el caso de que yo estoy hablando del agua, en el momento de que yo hable de atmósfera, cuando se evapora, el agua sigue siendo H2O, pero estado líquido. ¿Sí? Estado líquido. En el momento que este se condensa, se hace la precipitación, ya este vuelve de nuevo, ¿sí? A bajar en estado líquido. Perdón, cuando hablamos de la atmósfera, hablábamos de estado gaseoso, ¿sí? Estado gaseoso, está el agua en la atmósfera. Cuando está cayendo, precipitando, es la hidrosfera, que significa que es parte del agua. Pero también hasta cierto grado, estas partículas de agua se encuentran en el suelo. Por eso nosotros encontramos cuando vamos a arrancar una plantita, vemos que el suelo está húmedo, lo que significa que aquí ya tenemos ese ciclo. Tanto se encuentra en la atmósfera, se encuentra en la litosfera y la hidrosfera. Bien, seguimos con el párrafo. Supuestamente,
nosotros debemos entender de que la materia que nosotros ahorita tenemos en nuestro cuerpo también llega a ser parte de otro ser vivo. ¿Por qué decimos esto? Ya habíamos visto anteriormente que somos parte de un ciclo. Nosotros como materia, si pesamos, qué sé yo, 120 kilos o pongamos 120 libras, en el momento que nosotros reconocemos que somos materia, cuando nosotros vamos a morir, no sé si ustedes se dan cuenta que hay muchas personas que las creman y cuando se las pone en autoclave, ¿qué es lo que hacen? Sale el agua, se evapora y nos entregan en ceniza. Eso significa que somos parte de una materia, ¿sí? Obviamente esa materia ya se vuelve inerte al ponerla en el suelo y una plantita absorbe, como es un autótrofo, él recibe esos minerales y ya esa materia llega a ser parte de esa plantita. Llega de pronto a comer un herbívoro. Esa planta, ya esa materia llega a ser parte de un herbívoro. Viene un carnívoro. Si lo consume, llega a ser parte de ese carnívoro. Si llega un detritívoro, la materia que consume el detritívoro llega a ser parte de él. Y así sucesivamente podemos entender que hay un ciclo en todo lo que tiene que ver materia. Ahora, sería una red alimenticia. Correcto, así es. Entonces, gracias a esa red alimenticia, que lo vimos anteriormente como un ciclo, nos permite que pasemos la materia. Así que la materia no aumenta, no disminuye, sino se transforma. ¿Sí? La materia que tenemos ahora nosotros prácticamente va a ser después materia de otro individuo. ¿Sí? O puede ser también de algo inerte que llegue al suelo. Ahora, algo nuevo para nosotros es el flujo de energía. Hay que reconocer que la energía también se atraviesa mediante la alimentación. Por eso siempre les digo a ustedes, el sistema inmunológico está relacionado con eso. Siempre he hablado del sistema inmunológico, tiene que estar arriba. Y cuando este está hacia arriba, es cuando tiene la energía suficiente para poder moverse los leucocitos y los que son soldados que tenemos nosotros para que nos pueda recuperar en caso de una enfermedad. Ahora, la energía, ¿quién la proporciona? Ojo con este detalle, el sol. Si ustedes pueden ver la gráfica que ustedes tienen en el libro, ahí está, la energía disponible. Ustedes pueden observar que es el sol y este es de forma ilimitada, ¿sí? Como ustedes pueden observar ahí, esto, ¿quién recepta? Voy a subir un poquito más. Ahí está, quien recepta son las plantas, los autótrofos, que inmediatamente reciben esa energía disponible y obviamente, como ya les explicaba anteriormente, ellos recogen el 100% de esa energía. Ahora, ellos la gastan. Claro que la gastan. Ellos necesitan crecer, ellos necesitan reproducirse, ellos necesitan producir frutos, flores. Y también podemos ver que en la gráfica se ve aquí hacia arriba. Significa que esa transformación de esa energía se va en calor. Obviamente, en este caso, llegamos al consumidor primario, que es un herbívoro. Este coge esa energía disponible, como hace la flecha ahí, pero él también la gasta. ¿Cómo? También crece, también este se reproduce, este también se mueve, este sí se mueve y gasta energía, lo que significa que al respirar bota también esa energía en forma de calor. En el caso también de el consumidor secundario o terciario, ¿qué es lo que hace? Respira, ¿no es cierto? Y también se mueve, también se reproduce y también esa energía se va hacia el calor. Por último, como ustedes pueden ver allí, la energía de estos detectívoros que la absorben igualmente se va hacia la atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía no retorna. ¿Por qué? La sólida razón de que tenemos un sol que no va a terminar. Hay una hipótesis que dice que el sol sigue creciendo y que en cualquier momento desaparece como cualquier estrella. Pero por el momento podemos decir con mucha fe de que la energía que nosotros tenemos es ilimitada. De pronto puede que pase, ¿sí? Que el sol desaparezca, pero ya de nosotros hemos dejado de existir, ¿sí? Si es que en tal caso ocurre eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner ahí en el párrafo? Energía. Según el segundo párrafo dice, la energía solar entra a los ecosistemas. Subraye, por favor. A través de los organismos fotosintetizadores. ¿Cuáles son estas? Si usted le pone ahí al lado, plantas.
Esto incorpora a las comunidades. Cuando hablamos de comunidades significa a todos los demás animales, ¿sí? ¿Por qué decimos animales? Porque ahí tenemos herbívoros, tenemos carnívoros, y a medida que los organismos se van alimentando, eso significa que va fluyendo en forma constante esa energía a los niveles tróficos. ¿Qué queremos decir eso? Que comienza a haber autótrofos, ¿sí? Herbívoros, carnívoros, y vamos a la pirámide de niveles tróficos que ya vimos el año pasado a propósito. Bien. En el siguiente párrafo, anote allí, la energía se va perdiendo en forma de calor, es decir, retorna a la atmósfera, ¿sí? No se recicla, porque tenemos nosotros al sol que tenemos una energía ilimitada. ¿Por qué se va de calor? Al calor por consecuencia de la respiración celular, en el caso de las plantas, en el caso de nosotros como animales que nos movemos, también la respiración celular y también el movimiento. Así usted se esté sentado en este momento sin hacer ejercicio, lo que usted está emanando es calor, ¿sí? Y esa es prácticamente la energía que usted va eliminando hacia la atmósfera. De hecho, dice, los organismos de niveles superiores solo reciben una porción de la energía inicial. Yo en la pizarra anteriormente les había mencionado a ustedes de que tenemos esto del 10%, ¿sí? ¿Qué significa? Que el autótrofo tiene el 100%, pero quien lo consume de ese 100% solamente obtiene el 10%. Y si hay un carnívoro, obtiene el 10%. Si hay un terciario, ese obtiene el 10% del 10%. El detriktívoro, igual, así mismo, lo fragmentamos. El 10% del 10% del 10% que llega a él es muy pequeño. Por eso podemos decir que en el caso de los carnívoros, no hay muchos en el planeta, porque la energía que les llega a ellos es muy corta. Ahora, cuando estamos hablando de energía, las plantas son las que tienen más energía, por eso se repoblan mucho más rápido que los que están en el ápice de la cadena alimentaria, que en este caso serían los carnívoros. A continuación, pasamos a la siguiente página. Bien, ya después de haber hablado de tanto los autótrofos, los consumidores, mil disculpas, está en la parte de la página 81. Aquí está. Un segundo, acá está. Ya lo dijo el compañero, la red trófica, ¿sí? En la página inferior, el número 81, estamos viendo ahí lo que ustedes tienen que subrayar, ¿no? Tenemos gracias a qué se pasa la energía. Gracias a una estructura trófica, en la cual tenemos aquí actores, productores, anote ahí, son autótrofos. ¿Qué hacen los autótrofos? Ustedes ya lo saben. Convierte la energía en la materia inorgánica al medio. Es decir, lo transforma de tal manera que otros seres puedan tener esa materia y energía. Siguiente, consumidores. Aquí involucramos a los primarios, secundarios, terciarios. Estos son seres heterótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimentan de otros para poder obtener también la materia y energía. Bien. Ahora sí pasemos a la página 82. Listo. En siguiente página tenemos los famosos descomponedores, ¿sí? Ahora, aquí hay dos grupos, dos tipos. Estos dos grupos se alimentan del resto de materia orgánica, es decir, de la hoja caída, de la rama caída, del cabello que se sabe caer, del cabello que cortamos, de las uñas, de los animales muertos.
Pues de hecho, estos lo que hacen es liberar al medio ambiente lo que era orgánico, lo transforma en inorgánico. Y tenemos dos grupos, los detritívoros y los saprófitos. Ahora, el primer grupo, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se le denomina detritívoro? Anote allí, ingiere, es decir, consume materia orgánica en descomposición. Y aquí tenemos una ave emblemática en nuestro país, que es el cóndor. Él es un detritívoro, consume animal en descomposición. También tenemos en la sabana o en la selva la hiena. La hiena vive de animales que ya están en descomposición, ¿sí? Por otro lado, tenemos los famosos saprófitos. ¿Qué es lo que hacen los saprófitos? Ellos hacen un tipo de digestión extracelular. No lo introducen a su cuerpo, sino que viven de ello. Viven de ello. Y para ellos tenemos el grupo de hongos y bacterias. Hongos y bacterias. Bien. Retocando el tema de cómo es posible de que la energía fluya en estas cadenas tróficas, aquí tenemos en el siguiente párrafo, ¿qué es lo que ocurre? Las cadenas tróficas reflejan la transferencia de materia y energía. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo consuma, lo vamos a poner de índole personal, yo estoy transmitiendo a mi cuerpo la materia necesaria. Estamos hablando de los bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Y a través de la alimentación, yo también estoy obteniendo energía. Y aquí les paso un plus, ahí los veo siempre a ustedes con sueño en las mañanas. Entonces, el no desayunar, mira las consecuencias, no tengo energía, si no descanso, no como, y algunos que nos quedamos hasta la 1, 2, 3 de la mañana con ese celular, obviamente, se nos va la energía. Entonces, para poder reponer la energía, aquí está el plus. Nosotros necesitamos materia, porque en conjunto con la materia pasa la energía. Necesitamos hacer el desayuno, ¿sí? Entonces, esto lo hacen desde las plantas, que son los organismos fotosintéticos, hacia los consumidores y descomponedores. Entonces, como podemos observar, la energía también se transmite, en el caso de nosotros como autótrofos, a través de la alimentación. Por eso siempre he sido reincidente en decirles a ustedes que debemos aprender a alimentarnos. Y como ustedes ya pudieron observar, ¿qué tipo de alimento nosotros debemos preferir? Son los de índoles vegetal, porque tiene allí la cantidad de energía suficiente que nosotros necesitamos. Así que la pugna de la clase anterior, y si yo me levanto tarde y no alcanzo a desayunar, ahí están los resultados, falta de energía. Nosotros necesitamos la energía. Recuerden que todos los días nosotros gastamos energía, sobre todo que ustedes son un grupo bien activo, sobre todo los he visto jugar, moverse, hablar, pararse, y no están inactivos, sino activos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes desgastan energía. Por eso es muy importante, señores, que ustedes reconozcan que nosotros necesitamos alimentarnos, porque nosotros hacemos movimiento y el hacer movimiento hace un desgaste de energía. ¿Cómo yo tengo la energía? No consumiendo, entre comillas, cosas que en la televisión nos dice, consume esto y te da energía. No, acá entendemos ya ciencia. Energía lo obtengo yo de la alimentación. Y acá ustedes ya entienden que los alimentos preferibles, en este caso, para poder obtener energía, tiene que ser los de índole vegetal, porque son ellos los que convierten la energía y lo obtienen al 100%. Quiere decir que si nosotros lo consumimos, obviamente vamos a tener el 10% de ese 100%, ¿sí? En el párrafo también nos dice, la energía se restringe al cuarto y quinto nivel eslabón. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autótrofo le da al herbívoro y el herbívoro al consumidor primario, al consumidor secundario, al llegar al último de la cadena ya le llega muy poquísima energía.
El caso de nosotros, si nosotros estamos acostumbrados a consumir proteína animal, es cierto, tenemos proteína, pero también debemos reconocer que estos animales nos proporcionan muy poca energía versus a lo que son los autótrofos. Por último, los organismos de los últimos niveles se ven más afectados por eventos ambientales. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en el caso de la selva, tenemos un problema de hambruna, tenemos problemas de sequía, problemas de invierno, eso significa que las cadenas tróficas se quedarían en muchos de los casos sin su energía, es decir, sin su alimento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a ver lo que va a ocurrir dentro de poco, que se nos habla que viene un fenómeno del Niño y existen inundaciones en muchas partes, algunos herbívoros se quedarán sin su alimento. Y en el momento que esto comience el índice de mortalidad a crecer, significa que van a disminuir en población. Y el disminuir en población significa que también van a ser afectados ¿quiénes? Los consumidores secundarios, que en este caso son los que viven de esos herbívoros. En el momento que no haya alimentación, ¿qué significa? Que los carnívoros también van a descender en población, porque va a haber un gran índice de mortalidad. Y nosotros, por ende, también somos afectados, porque si no hay cultivos, significa que los alimentos se van a escasear y van a volverse caros. Y si no hay animales que los consuman, también ya no tendríamos proteína animal y nosotros prácticamente, ¿qué es lo que pasa? También estamos afectados. Ahora, ¿por qué el ser humano no es tan afectado directamente? Porque recuerde que en la cadena alimentaria nosotros somos animales omnívoros. Comemos tanto plantas como animales, mientras hay un grupo de seres que solamente tienen una alimentación. Y aquí tienen ustedes un ejemplo. La energía fluye a través de una cadena alimentaria. En el pasto, nosotros encontramos algunos herbívoros. Y aquí yo encuentro a un conejo. El conejo se alimenta de él. Y a su vez, el águila del conejo. Ahora, vislumbremos una sequía tremenda, que no haya pasto. Si existen 1000 conejos, pues muy pocos se alimentarán. Los únicos que se alimenten son los que podrán reproducirse. Ahora, de los 1000 habrá una mortandad más del 50%, lo que significa que esto va a aumentar y que va a disminuir los herbívoros. En el momento que no haya alimento, ¿qué es lo que significa? Que el águila también baja su consumo, lo que significa que la población de estos animales también es afectada. En síntesis, lo que queremos enseñar a todos es que nosotros, al afectar a algún ser de la cadena trófica, nosotros también estamos afectados. Bien, por último, las relaciones tróficas son más complejas de lo que se puede mostrar en una cadena. Lo que ustedes acaban de ver es una cadena simple, ¿sí? De un pasto, un conejo y una águila. Recordemos que las redes tróficas son mucho más extensas. Puede ser que esa hierba no solamente lo consuma el conejo, puede ser una oveja, puede ser una cabra, puede ser una vaca, ¿sí? Y así sucesivamente. La vaca lo puede consumir un león, como puede ser que lo consumamos nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que no está descifrado que un organismo puede solamente comer un solo tipo de alimentación. ¿Qué quiere decir? Que así como nosotros consumimos alimentos, nosotros también podemos ser alimentos de otros seres, ¿sí? Obviamente que nosotros los seres humanos tenemos otro método de vida, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un conejo, que el conejo se lo caza el lobo es carne. Este animal que ha consumido el conejo también llega hasta cierto punto llegar a ser alimento para otros animales. Puede ser una hiena, puede ser un león. El león al morir también puede ser alimento de un cóndor, puede ser alimento de los detectívoros, como lo hemos mencionado. Bien, el día de hoy, señores, ustedes tienen una tarea, así que les voy a dejar, no vamos a tener 2 horas, la otra hora va a ser para que ustedes hagan la actividad en clase.